Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Los niños se alinean en línea recta delante del profesor. Todos eran de distintas edades, niños pequeños, niños mayores y casi adultos. Nadie, por supuesto, sabía por qué los habían reunido esta vez. Se trataba de un acontecimiento o de un anuncio importante, pero no se lo habían dicho. Tras asegurarse de que todo el mundo estaba reunido, la educadora comenzó su discurso. «Niños», dijo en un tono bastante alegre, «hoy hay un nuevo miembro en nuestra querida familia». Los niños realmente no entendían por qué tenían que hablar de ello con tanta satisfacción. Otro niño desafortunado que ha perdido a sus padres. Si no le dio pena, al menos se compadecería de sí mismo. Si es pequeño, se pasará el día llorando y llamando a su mamá. Si es mayor, empezará a huir. Pero nadie dijo nada. Estaban acostumbrados a este tipo de incoherencias, y tampoco querían ser castigados. Mientras tanto, la profesora continuaba. Dijo algo de que Emilio era ahora su hermano pequeño, que no debían hacerle daño, sino ayudarle en todo, contarle cómo funciona todo aquí. Finalmente, tras este largo y aburrido monólogo, salió por la puerta para buscar a la persona responsable de la reunión. Regresó unos minutos después, llevando de la mano a un niño de unos 10 años. No lloraba. No había señales de lágrimas recientes, mejillas enrojecidas, nariz hinchada y cosas por el estilo. Miró malhumorado, severo y desconfiado. La profesora está a punto de volver a hablar. Quería que los niños se conocieran y tomar otras medidas requeridas en tales casos. Pero un acontecimiento inesperado la interrumpió. Se abrió la puerta y entró Berta Reyes, una jubilada que acudía voluntariamente al hogar de los niños para darles clases. Como de costumbre, saluda amistosamente. Se disculpó por interrumpir el acto, tenía que decir unas palabras a la profesora. En ese momento, su mirada se posó en el chico que tenía delante. Se tambaleó y dio un paso hacia atrás. Luego susurró en voz baja pero clara: «Emilio». Y se desmayó. Berta Reyes llegó al orfanato hace aproximadamente un año. Estaba bastante animada para sus 75 años, así que entró en el despacho del director y preguntó si los niños necesitaban ayuda. Como resultado de esa conversación, se decidió que, como antigua profesora de matemáticas, acudiría regularmente al orfanato para ayudar a los niños con bajo rendimiento en esa asignatura. La jubilada explicó su deseo de ser voluntaria por simple aburrimiento. Su salud ya no le permitía trabajar en una escuela de forma permanente. Pero sentarse en casa todo el día o en el banco de la puerta también le volvería loca. Y a ella le encantan los niños. Así que ideó una actividad a su gusto. Los niños querían a Berta Reyes, incluso aquellos con los que no trabajaba. Recordaba rápidamente todos los nombres y personalidades de los niños. Tenía una palabra amable o un regalo para cada uno de ellos. Los niños sabían que podían acudir a ella con cualquier problema que tuvieran. Ella los escuchaba, les consolaba y les daba consejos. Y no se burlaría de ti, como otros adultos, diciéndote que a tu edad no tienes ningún problema. Después de unos 6 meses de trabajo en el refugio, llegó una chica nueva, de unos 13 años aproximadamente. Toda su familia había muerto en un accidente de tren. Sus padres, su hermano, su abuela. La única razón por la que sobrevivió fue que había caído enferma poco antes del viaje y no pudo hacer el trayecto con todos los demás. La amiga de su madre, madrina de la niña, aceptó cuidarla. Podría haberla acogido, pero cuando se enteró de la tragedia, su corazón no pudo soportarlo. Todo esto salió a la luz mucho más tarde, tanto para los chicos como para Berta Reyes. Porque todo lo que Mercedes hizo al principio fue llorar. Amargamente y sin descanso. Rechazaba la comida y el agua y parecía querer seguir el camino de su familia. Los cuidadores lo intentaron todo, desde la persuasión hasta las amenazas y los castigos. Nada funcionó.
Hasta que, una vez más, llegó Berta Reyes. Nadie supo qué palabras utilizó para persuadir a la niña, entre lágrimas, de que comiera un poco. La jubilada vino todos los días hasta que Mercedes por fin entró en razón. Durante horas se sentaban una junto a la otra y hablaban en voz baja de algo. Por supuesto, la niña no se volvió alegre y sociable, pero al menos pudo llevar una vida normal en el refugio. Y solo Berta Reyes sabía que no solo la tragedia había causado este comportamiento, sino también que Mercedes se había culpado por ello. Antes de que sus parientes se marcharan había discutido con ellos, resentida por la decisión de irse sin ella. Como si no pudieran esperar a que se recuperara. No estaba enferma tan seriamente. Solo Mercedes contó su historia. Cómo en una situación similar ella también se había culpado, aunque obviamente no había tenido ninguna influencia en el resultado. Y la convenció de que la envidia era mala, por supuesto. Pero ella no era buena para tirar trenes de los raíles, hacer caer aviones y romper los frenos de los coches. También habló de cómo afrontaba sus sentimientos difíciles. Y, al final, cómo encontró algo parecido a la paz. Así que solo Mercedes, habiendo visto la escena, podía adivinar lo que hizo que la jubilada se sintiera mal al ver a Emilio. Después de todo, entre otras cosas, Berta Reyes le mostró las fotos de su familia perdida, cuidadosamente conservadas durante varias décadas. Una de ellas mostraba a un niño que sonreía alegremente, parecido al recién llegado como dos gotas de agua, solo que un poco mayor. Cuando esto ocurrió, Berta Reyes era aún bastante joven, pero ya una mujer establecida. Un trabajo sinceramente amado, aunque a veces desafiante. Una familia encantadora. Un marido cariñoso. Un hijo que creció inteligente y bastante guapo. Cuando sea un poco mayor, no le faltarán novias. Eso es bueno, por supuesto, pero será mejor que no olvide sus estudios con esas novias. Esto dio lugar a un conflicto, que finalmente desembocó en una terrible tragedia. Emilio celebraba ese día su 15º cumpleaños. El plan era celebrarlo tranquilamente con su familia. Planeaba celebrarlo por separado con sus amigos el fin de semana. Sus padres no se opusieron. Pero el chico, sin decírselo a nadie, decidió diversificar un poco la fiesta familiar. Fue el día en que trajo a su novia para presentársela a sus padres. A la madre no le hizo ninguna gracia. Cuando el hijo, radiante de felicidad, presentó a la chica, ella reaccionó con bastante dureza. En primer lugar, estas cosas se anuncian con antelación. En segundo lugar, deberías estar estudiando, no pensando en chicas. Y esto es para ti también. La última frase iba dirigida a la novia del hijo. ¿O crees que puedes encandilar a un chico prometedor y luego esperar que te mantenga? Quería añadir algo más. Tal vez incluso suavizar su duro ataque, porque no lo hacía con malas intenciones, sino por preocupación. Tanto por Emilio como por su desafortunada chica. De hecho, no tenía sentimientos negativos hacia ella. Y quizás si el chico le hubiera advertido de antemano de sus intenciones, se habría hecho a la idea y habría reaccionado con más suavidad. Al fin y al cabo, ella misma había conocido a su padre más o menos a la misma edad. Y a ninguno de los dos les impidió recibir una buena educación o encontrar un trabajo decente después. Pero ahora no se sabe cómo hubiese podido ser. Lo que pasó no se puede deshacer. La humillada chica salió volando del piso como una bala. Emilio, por supuesto, la siguió. Berta Reyes estaba a punto de quitarse el delantal y empezar a ponerse los zapatos para unirse a la persecución, pero su marido intervino. Ahora no te escucharán, dijo, deja hablar a los jóvenes. No te preocupes, Emilio volverá en la noche, no irá a ninguna parte. Hablaremos con él. Y entonces conoceremos mejor a la chica. Quizá no debí hacerle caso a él, sino a mi corazón de madre. Después de todo, debería haberse precipitado tras ellos. Pero las palabras de su marido sonaban lógicas y convincentes. ¿Y qué podía pasarles a dos adolescentes a plena luz del día en las calles de un pequeño pueblo de provincia?
En aquella época, no se cuidaba tanto a los niños como ahora. Y parecía que había menos accidentes con ellos. O tal vez no eran tan conocidos. Todos los peligros a los que podía enfrentarse un niño en la calle eran bien conocidos por él a los 15 años. Así que no tenía mucho de qué preocuparse. Pero seguía sintiendo algo triste en el corazón. Este sentimiento se reforzaba cuando Emilio no aparecía por casa a las 7, 8 o 9 de la noche. Era verano, así que los niños a menudo podían quedarse fuera hasta tarde. Pero empezó a oscurecer, y luego oscureció bastante, y su hijo seguía sin volver a casa. Entonces no había teléfonos móviles. Y aunque los hubiera, ¿quién se los habría dado a los adolescentes? A las 10, el padre de Emilio estaba preocupado. A las 11 se puso la chaqueta y fue en su búsqueda. Berta Reyes quiso acompañarle, pero él volvió a disuadirla. ¿Y si Emilio vuelve y no hay nadie aquí? No, será mejor que le esperes en casa. Intentó mantenerse ocupada, pero no pudo. Se ocupaba de lavar la ropa o de cocinar. Intentó sentarse a elaborar nuevos planes de clase. Sí, aún faltaba mucho para septiembre, pero no estaría de más prepararse con antelación. Nada funcionaba. Todo se desmoronaba y solo podía pensar en su hijo. El tiempo transcurría muy lentamente, y a veces le parecía que se había detenido por completo. De vez en cuando, Berta Reyes echaba un vistazo a su reloj y luego volvía la vista hacia la puerta. Las lámparas de las ventanas de las casas vecinas empezaban a apagarse una a una. La gente se iba a la cama. Pasó una hora, otra, una tercera. Había mucho silencio. Solo el canto de los grillos al otro lado de la ventana y el implacable tic-tac del reloj a cada nuevo segundo. Su hijo no regresaba, y ahora su marido, que había ido a buscarlo, también había desaparecido. La mujer no sabía qué hacer en esta situación. ¿Debía esperar en casa, ir a buscarlo o acudir a la policía? Cogió el teléfono, dispuesta a marcar 2 dígitos, y volvió a colgarlo. Se puso los zapatos y la chaqueta, se sentó y luego se los quitó. Luego se acercó a la ventana y miró fijamente en la oscuridad de la noche, intentando ver algo. Luego abrió la puerta y miró durante largo rato hacia el rellano. Entonces escuchó una voz familiar que venía de lejos. Había amanecido. Por fin estaba claro que Berta Reyes no iba a esperar a nadie. Había que actuar. Por si acaso, dejó una nota en la nevera para sus familiares. Les dijo a dónde iba y que no salieran de casa hasta que ella llegara. Luego se puso la chaqueta, se calzó los zapatos y salió del apartamento. La comisaría más cercana estaba a 20 minutos a pie de su casa. Habría sido más prudente llamar. Pero probablemente esperaba encontrarse a su marido o a su hijo por el camino. Bueno, daba igual. A lo mejor le guardaba rencor a su madre y acababa de pasar la noche fuera de casa. Y sus esperanzas estaban destinadas a hacerse realidad. Pero no de la forma que había imaginado. Cuando llegó al final de la calle, Berta dobló la esquina. Y desde lejos vio que algo se movía en el lado opuesto. Gente con uniforme de policía, una ambulancia, un coche gris girado en un ángulo antinatural. Su corazón emitió un fuerte latido. La mujer caminó rápidamente hacia la escena. Al acercarse un poco más, se dio cuenta de que los médicos llevaban una bolsa negra cerrada al interior del coche. Era fácil adivinar lo que había dentro. Estuvo a punto de echar a correr, aunque sus piernas no respondían muy bien. «Ciudadana, no puede entrar aquí», le gritó uno de los policías. «Mire, iba de camino a la policía. Mi marido ha desaparecido». Yo. Miró cautelosamente hacia la ambulancia. El policía comprendió al instante sus pensamientos. «No es una vista agradable», advirtió, «hay lesiones graves, incluso en la cara». «Enséñame», dijo Berta Reyes, tratando de dar seguridad a su voz, «quiero saber». El policía asintió al médico, que escuchaba atentamente su conversación.
La bolsa aún no había sido introducida en el coche. Desenroscaron suavemente el polietileno oscuro y la mujer se atrevió a mirar dentro. Inmediatamente retrocedió, gritó y se tapó la boca con la mano. Sin duda era su marido. Incluso con las heridas tan graves en la cara, le reconoció. Es él, exhaló, Manuel de Armas Soria. En otras circunstancias, probablemente se habría puesto histérica. Se habría puesto a llorar durante horas, o algo así. Al menos, esa era la reacción que esperaba de sí misma. Sin embargo, su mente permaneció notablemente clara, y aunque las lágrimas brotaban de sus ojos, hablaba de forma más o menos entendible. Eso no es todo, dijo al policía, nuestro hijo ha desaparecido. De hecho, mi marido salió por la noche a buscarlo, pero nunca volvió. La llevaron a la comisaría, donde relató detalladamente todo lo ocurrido el día anterior. Berta Reyes no dejó escapar las lágrimas hasta que se cumplieron todos los trámites y los policías le dijeron que se marchara a casa. Caminó lentamente por la calle y lloró a pesar de las miradas oblicuas de los escasos transeúntes. ¿Qué le importaban esas miradas? Buscaron a Emilio durante mucho tiempo, pero no había rastro de él. La chica, a la que había llevado a casa de sus padres por su cumpleaños, apareció en casa sana y salva. Contó que él la alcanzó bastante rápido después de salir del apartamento. Se reconciliaron y él la acompañó a casa. Según ella, no estaba enfadado con sus padres. Al contrario, defendió a su madre y trató de explicarle que ella no pretendía nada con ello, sino que estaba siendo grosera más bien por sorpresa y preocupación por su hijo. Cuando se separaron, Emilio estaba decidido a volver a casa inmediatamente y hablar con sus padres. Después de eso, se perdió el rastro del chico. Nadie le vio ni le prestó atención. Fue imposible determinar en qué momento del viaje de vuelta a casa ocurrió algo que le hizo cambiar de ruta. No se encontraron ni sus pertenencias ni su cuerpo. Lo que, por supuesto, daba esperanzas de que el chico estuviera vivo. Sin embargo, el tiempo pasaba, pero no había nueva información sobre él. La policía buscó, la propia Berta Reyes buscó. Todo fue en vano. Como resultado, al término del plazo legal, Emilio fue declarado desaparecido. Y unos años más tarde, fue declarado muerto. Berta Reyes, te entiendo, pero tú también me debes entender. No puedo divulgar esta información. Mientras averiguan qué pasó exactamente, buscan a posibles parientes. Estas son leyes en el mejor interés del niño. Y no puedo quebrantarlas, ni siquiera por ti. La conversación había durado unas 2 horas y parecía llegar a su 10ª ronda. Berta Reyes suplicó que le dijeran de dónde había salido el niño y qué le había ocurrido. La directora se mostró inflexible. Incluso después de explicarle por qué la jubilada estaba tan perturbada por la aparición de Emilio, no accedió a decirle nada. Así que Berta Reyes tuvo que salir de su despacho sin nada. Esta vez no entró a ver a los niños, no tenía fuerzas para mirar al niño que tanto le recordaba a su hijo. Y no había manera de averiguar de dónde venía, quiénes eran sus padres. Lo único que pudo averiguar fue que habían muerto al derrumbarse el tejado de una tienda. Tampoco era posible hacer hablar a Emilio. Al menos no en un futuro próximo. El chico no respondió a ninguna pregunta, ni habló en absoluto. Hacía lo que le decían con una mirada completamente indiferente. No lloró, no gritó, ni siquiera comió. Pero no reaccionó de ninguna manera a los intentos de hablar con él. Era comprensible. Cada persona vive el duelo de forma diferente. ¿Y valía la pena traumatizar al chico haciéndole preguntas innecesarias, o incluso darle alguna esperanza? La propia Berta Reyes no sabía si debía involucrarse. En primer lugar, podía resultar que Emilio no tuviera nada que ver con ella. Un parecido externo no probaba nada. En la vida pueden ocurrir todo tipo de coincidencias. En segundo lugar, incluso si resulta que el niño es pariente suyo, ¿quién se sentiría mejor por ello?
Como jubilada solitaria, nadie le dará el niño de todos modos. ¿Cómo va a vivir si sabe que su propia sangre está en el orfanato? ¿Y cómo lo entendería? Por otra parte, la idea de que, después de todo este tiempo, pudiera enterarse de algo sobre el destino de su hijo desaparecido la atraía. Tal vez descubrir que no había muerto entonces. Cuando se acercaba a la puerta, la interrumpió la voz de Mercedes llamándola por su nombre. Berta Reyes se volvió. La muchacha corría hacia ella con algo en la mano. La jubilada esperó hasta que la alcanzó y pudo recuperar el aliento. Finalmente, Mercedes habló. Sé que no es lo correcto, pero realmente quiero ayudarte. Disculpe. De todos modos, escuché su conversación con Silvia Echevarría. Y antes de eso accidentalmente escuché un fragmento de su conversación por teléfono. Bueno, aquí está. Le entregó un papel a la jubilada. Berta Reyes lo desdobló. Apellidos, nombre, y fecha de nacimiento de Emilio. Dio las gracias a la chica y se fue a casa. Al principio no tenía ni idea de qué hacer exactamente con esta información. Bueno, está bien. Puedes usarla para averiguar cómo se llamaba el padre del chico. Pero ¿qué sentido tiene? Es un nombre común, y el apellido no es demasiado exótico. ¿Cuántos de estos se pueden encontrar incluso dentro de la misma ciudad? ¿Y cómo los encontramos? Por no hablar del hecho de que el niño podría haber recibido el apellido de su madre, lo que también ocurre. Pero entonces se dio cuenta. Encontró un viejo cuaderno de su último trabajo, lo oyó con acento agudo y finalmente se detuvo en una de las páginas. Sacó un viejo teléfono móvil con pulsador y marcó un número. La respuesta fue casi instantánea. Hola, Berta Reyes. Hace años que no sé nada de ti. Me alegro de que hayas llamado. Hola, Susana, respondió ella. ¿Cómo estás? Espero que bien. Sí, no nos quejamos. Supongo que tienes alguna situación. Sí, Susana, tengo una situación. Necesito encontrar a alguien, y pensé que podría hacerse a través de... ¿Qué son? Redes sociales. No sé nada de eso, pero probablemente tú puedas. Susana era profesora de programación. Muy joven, se había incorporado a la escuela un par de años antes de que Berta Reyes se jubilara. Sorprendentemente, las mujeres consiguieron encontrar mucho en común, y no es que fueran amigas, pero eran buenas compañeras. Esto continuó incluso después de que la mayor de las dos dejara su trabajo. Se llamaban con poca frecuencia y de vez en cuando quedaban para tomar el té. Susana conocía la historia familiar de Berta Reyes, así que no hubo necesidad de una larga explicación. La mujer escuchó atentamente su relato de los últimos acontecimientos y prometió hacer lo que pudiera. Pero advirtió que no había garantías. Tras colgar el teléfono, Susana se preguntó cuál sería la mejor manera de llevar a cabo esta difícil tarea. La opción de un post en su página explicando la situación quedaba descartada. La información sobre la persona, como se dio cuenta, no se había obtenido de forma completamente legal. Esto podría crear problemas innecesarios a Berta Reyes. La mujer decidió entonces utilizar un motor de búsqueda, estableciendo un filtro basado en la edad aproximada y la ciudad de residencia. Recibió más de 100 resultados de búsqueda de varias redes sociales. Seleccionó solo las cuentas que estaban abiertas y comenzó a examinarlas detenidamente. De un modo u otro, se encontraron parámetros que dejaban claro que la página claramente no pertenecía a la persona que se buscaba. Como resultado, se seleccionaron unos 20 perfiles adecuados. Envió por correo electrónico capturas de pantalla de estas páginas a Berta Reyes. Sin embargo, lo que había que hacer a continuación no estaba nada claro. No había indicios de que ninguno de estos hombres fuera el padre de Emilio. La investigación estaba en punto muerto. La jubilada tampoco vio nada destacable en las imágenes que le habían enviado. Las miró una y otra vez, esperando poder sacar algo en claro. Nada. Susana también trató de volver a mirar detenidamente lo que había conseguido encontrar.
También intentó volver a mirar detenidamente la foto que había encontrado, y entonces vio una foto de hacía 2 años en una de las páginas. En concreto, la había visto antes, pero no le había prestado mucha atención. Era la típica foto de 2 amantes abrazados, con un pie de foto del tipo: mira lo que he encontrado. Así nos veíamos mi mujer y yo cuando nos conocimos. A Susana le llamaron la atención los rasgos de la mujer de la foto. Había algo familiar en ellos. Inmediatamente envió su hallazgo a Berta Reyes. Se quedó boquiabierta. En una vieja pantalla de ordenador la estaba mirando. Su propia réplica. Salvo que ella era unos 50 años más joven. Para asegurarse de ello, incluso encontró un álbum con fotos de su juventud. No había duda, como 2 gotas de agua, la mujer era idéntica a ella. Una coincidencia de este tipo con idéntica apariencia era todavía creíble. Pero la segunda seguida. No. Berta Reyes estaba prácticamente convencida de que la fotografía era de algún pariente desconocido para ella. Un pariente muy cercano, de hecho. Expuso sus observaciones y conclusiones a Susana en una conversación telefónica. Buscó en la lista de amigos del hombre en cuya página estaba la foto y encontró a su mujer. De hecho, no fue difícil. La mujer era una de las primeras de la lista de contactos. Afortunadamente, no había sucumbido a la moda de poner la foto de un gatito en su avatar. La foto era un primer plano de su cara. No podía equivocarse. Pero aquí Susana se encontró con otro obstáculo. La página de la mujer estaba cerrada a visitas no autorizadas. Entonces volvió al azar a la lista de amigos de su marido. Para ser sincera, no tenía mucha idea de lo que iba a hacer. Sí, al parecer habían conseguido descubrir las páginas de los padres muertos del chico. Pero, ¿y ahora qué? Reflexionando, recorre la lista de contactos. Había bastantes. De vez en cuando, interesada por alguna razón en alguno de ellos, iba a la página y lo miraba. Y en algún momento la suerte volvió a sonreírle. Se interesó por un perfil cuyo avatar era claramente una foto de familia. 2 hombres y 2 mujeres, un niño. Lo abre para ver más de cerca la imagen. Descubrió que, en primer lugar, no se había equivocado. La foto era claramente de una familia. La más joven de las mujeres era la misma que habían encontrado poco antes. Al parecer, la página pertenecía a su padre o al padre de su marido. Susana envió esta foto a Berta Reyes, al mismo tiempo que la llamaba para avisarla. Cuando el viejo ordenador de la jubilada pudo cargar la imagen, se quedó boquiabierta. Sin explicar nada, preguntó si sería conveniente que la persona con la que estaba hablando viniera a verla ahora mismo. Susana accedió. Ambas mujeres miraban el monitor con temerosa excitación. Habían pasado horas desde que Berta Reyes había venido a ver a Susana. Y ahora el hombre al que habían escrito inmediatamente un mensaje aparecía por fin en línea. Más aún, había leído el texto que le habían enviado. Y ahora aparecía la codiciada inscripción en la parte inferior de la pantalla. El usuario está escribiendo un mensaje. El caso es que cuando Berta Reyes vio la foto de su página, todo le quedó claro. Aparte de la mujer que tanto se parecía a ella, reconoció a otras 2 personas en la foto. Una era el niño del orfanato, Emilio. Y el otro era un hombre mayor. Lo reconoció, aunque la última vez que lo había visto había sido de adolescente, hacía más de 30 años. No cabía duda. Tan parecido a su padre, aunque también se podían detectar los rasgos de su madre. Los suyos. Al fin y al cabo, se trataba de su hijo desaparecido hacía tanto tiempo. Se pasaron 1 hora intentando averiguar qué escribirle. Ninguna de las 2 sabía qué hacer en tal caso. Todas las opciones que se les ocurrían sonaban extrañas y ridículas. La última, sin embargo, era extraña también. ¿Y era posible escribir un mensaje así sin que lo pareciera? Difícilmente. Al final se acordó que era mejor no mencionar a Emilio y la muerte de sus padres por el momento. Este no es en absoluto un tema para la correspondencia por Internet.
Se dijo muy desinteresadamente que, debido a ciertas circunstancias, se pudo descubrir su cuenta en las redes sociales. Que lo más probable es que Berta Reyes fuera su madre. Adjuntaron una foto de ella y pidieron acordar una reunión. Emilio tardó mucho en escribir un mensaje de respuesta. Al parecer no encontraba las palabras, cada vez borraba las anteriores y escribía una nueva. Y así varias veces. Como resultado, recibió un breve mensaje, en el que aceptaba reunirse y sugería el lugar y la hora deseados. Berta Reyes no dudó en aceptar estas condiciones. El encuentro se concertó para el día siguiente en un café del centro de la ciudad. La noche fue agitada, y Berta Reyes no conseguía dormir inmediatamente. Pero ni siquiera el sueño le proporcionó el alivio que deseaba. Vio la terrible noche que le había arrebatado al mismo tiempo a su marido y a su hijo. Una y otra vez corrió hacia aquella malograda ambulancia. Y en algún lugar a lo lejos podía ver la silueta de su hijo, al que no podía alcanzar por mucho que lo intentara. La jubilada se despertó absolutamente desolada e inmediatamente empezó a prepararse frenéticamente para la reunión, para la que aún faltaban unas horas. Estaba muy nerviosa y no tenía ni idea de cómo empezar una conversación. Y en general, ¿de qué hablar con él? ¿Y si todo es un error monstruoso y el hombre no es Emilio después de todo? ¿Hasta qué punto es posible que todo haya sido una serie de coincidencias increíbles? ¿Hasta qué punto es realista encontrar a un hijo desaparecido después de tantos años y en tales circunstancias? ¿Cómo, después de todo, es posible decirle que su hija y su marido han muerto aparentemente y que su nieto está ahora en un orfanato? Estos pensamientos la ocupaban mientras intentaba hacer su rutina de higiene matutina, vestirse y desayunar rápidamente. Nada iba bien. Todo se venía abajo. Se le quemaron los huevos y derramó café sobre la falda recién lavada. Tuvo que cambiarla por sus pantalones de siempre. Casi nunca se los ponía cuando era joven, y mucho menos ahora. Pensó que sería mejor que en la reunión se pareciera a la imagen que su hijo ya conocía. Sí, aparentemente, no era el destino. Tal vez no fuera importante en absoluto, pero a ella no se lo pareció en ese momento. Cada pequeña cosa parecía algo fatídica. Pero ahora era el momento de salir. O, mejor dicho, podría haberlo hecho más tarde, pero no podía esperar más. Caminó muy rápido hasta la parada del autobús. Si hubiera sido más joven, habría corrido. Pero sus piernas ya no eran capaces de semejante hazaña. El autobús llegó casi al mismo tiempo que Berta Reyes llegaba a la parada. Le pareció una buena señal. Aunque, para ser justos, no había nada sorprendente. El transporte iba en esa dirección cada 5 minutos. Llegó al café con una hora de antelación. Sin embargo, Emilio ya la estaba esperando. Enseguida se fijó en él en una de las mesas. Parecía ansioso y miraba a menudo el reloj. En cuanto Berta Reyes le vio, se le disiparon todas las dudas. Solo podía ser su hijo. Ahora se parecía aún más a su padre que en la foto. Los movimientos característicos y las expresiones faciales aumentaban la imagen visual. Con pasos vacilantes se dirigió hacia la mesa, aunque quería correr hacia él y estrechar a su hijo en un fuerte abrazo. Pero se contuvo, no estaba segura de que fuera apropiado. Emilio estaba sentado medio girado hacia ella. Por el rabillo del ojo se dio cuenta del movimiento y se volvió. Se levantó. Caminó hacia ella. Primero la abrazó. Mamá. Mamá, te he echado mucho de menos. Berta Reyes respondió a su abrazo. De sus ojos brotaron lágrimas que ya no pudo contener. Permanecieron así un buen rato. Luego fueron a la mesa. Emilio cogió a su madre de la mano, que estaba agotada. Le acercó una silla y la ayudó a sentarse. Berta Reyes quería hacerle muchas preguntas. Saber cómo había vivido todo este tiempo. ¿Y qué había pasado aquella noche? ¿A dónde había ido? ¿Por qué no había vuelto a casa? ¿Por qué no la había encontrado más tarde, ya que al parecer la había echado de menos tanto como ella a él?
Sin embargo, lo primero que había que hacer era ocuparse del destino del pequeño Emilio. No sabía cómo empezar esta difícil conversación. Sin embargo, su hijo la inició él mismo de repente. ¿Qué destino? Perdió a casi toda su familia, pero encontró a su madre perdida. ¿Así que ya lo sabes? Supongo que fueron tu hija y su marido. Lo siento, hijo. ¿Cómo lo sabe? Se preguntó él. Fue gracias a esa tragedia que logré encontrarte. Es verdad lo que dicen. No hubo fortuna, pero la infelicidad ayudó. Y le contó a su hijo con todo detalle cómo había sido voluntaria en el orfanato y cómo un chico que se parecía a él había llegado allí hacía poco. Cómo había intentado, sin éxito, obtener información sobre él de la dirección del orfanato. Cómo una de las chicas la había ayudado a averiguar el nombre completo de Emilio. Y cómo, con la ayuda de una buena amiga, consiguió por fin localizarlo. Así que ya sabes dónde se llevaron a Emilio. Aún no nos lo han dicho. Todavía están investigando. Quería llevármelo en cuanto supe lo que había pasado, pero no me dejaron. Ni siquiera me dijeron dónde estaba. Una pesadilla. Exclamó Berta Reyes. Está bien, te enseñaré el lugar. ¿Lo quieres ahora? Emilio pagó la taza de café que había pedido, que ni siquiera tocó. Salieron de la cafetería. Berta Reyes quería ir a la parada de autobús, como de costumbre, pero su hijo la llevó en otra dirección, al aparcamiento. Había venido en coche. Tardaron 20 minutos en llegar al orfanato. Los niños acababan de salir a dar un paseo, y a través de la valla vieron a Emilio. Estaba sentado en un banco, apartado de todos los demás, todavía serio y silencioso. El primer impulso del hombre fue llamar inmediatamente la atención de su nieto, pero se contuvo. Esperemos a que entren, le dijo a su madre, y luego, si no te importa, ¿podrías decirle a algún responsable que venga a verme? Tengo entendido que ya conoce a todo el mundo aquí. Puedo, por supuesto, pero ¿por qué hacerlo tan difícil? Es que... no creo que me lo vayan a dar directamente. No quiero que me vea y luego descubra que aún no puedo tenerlo. Me temo que esto sería un duro golpe emocional para él, y realmente ahora no lo está pasando bien. Berta Reyes estuvo de acuerdo en que sus palabras sin duda tenían sentido. Esperaron hasta el final del paseo y entonces la mujer llevó a su hijo a la sala de visitas. Ella misma subió al despacho de la directora. Por suerte estaba allí. Tras explicarle brevemente lo que ocurría, le pidió que bajara a hablar con Emilio. Fue una conversación larga y difícil. La directora comprendió muy bien la situación y se mostró comprensiva. Pero, como Emilio había previsto, ella no tenía derecho a entregarle el niño ahora, ni siquiera después de que él presentara documentos que demostraran que era el pariente más cercano de Emilio. Todos los involucrados en el incidente de la tienda están bajo escrutinio especial. Hay una directiva de la oficina del alcalde. Hasta que no lo solucionen, no se puede hacer nada. Francamente, sospecho que la tragedia fue causada por su error de una manera u otra. Ahora están reaccionando exageradamente y tratando de cubrir su terreno conocido. Al final se acordó que en cuanto se pusiera algo en marcha, llamaría a Berta Reyes, cuyo número tenía. Salieron del orfanato y fueron a casa de Emilio. Este estaba ansioso por presentar a su madre a su esposa, y tenían mucho de qué hablar. La mujer no estaba en casa. Una nota dejada en la nevera, como era costumbre desde hacía mucho tiempo, decía que la habían llamado del trabajo urgentemente y que volvería por la tarde. Emilio refunfuñó un poco por el hecho de que no estaba bien molestar a una persona en fin de semana, y sabiendo la clase de pérdida que había sufrido recientemente. Quizás sea lo mejor, dijo Berta Reyes, al menos estará distraída. Así es, asintió Emilio. Invitó a su madre a sentarse, preparó té y lo sirvió en tazas. Se sentaron en silencio durante un rato, bien porque nadie se atrevía a iniciar una conversación, bien porque no sabían cómo. Finalmente, tras unos sorbos, Emilio decidió empezar.
Debes querer saber por qué no volví a casa esa noche. ¿Y dónde he estado todos estos años? Pero déjame empezar diciendo que me habría encantado encontrarte antes, pero no pude. El caso es que ni siquiera recuerdo cómo te llamas, ni nombre, ni apellido, nada. Solo recuerdo tu aspecto, también que te reconocí incluso después de tantos años. Tampoco recuerdo a mi padre. Supongo que ya está muerto, ¿no? Berta Reyes asintió en silencio. Algún día se lo diría. Pero no ahora. Ya había demasiadas cosas de las que preocuparse en tan poco tiempo. No necesitaba saber que su padre había muerto porque había ido a buscarlo. Pero, ¿de qué te acuerdas?, preguntó ella. Emilio suspiró. Quizá debería contarlo todo desde el principio. Emilio salió corriendo del piso tras Jessica. Se había alejado lo suficiente. Él ya había visto su silueta retirándose rápidamente al otro extremo de la calle. Sin perder un segundo, corrió tras ella. El corazón del chico se aceleró. Estaba enfadado con su madre por sus groseras palabras y con su padre por no intervenir en la situación. Por otro lado, sabía que ella no quería hacerle daño. Estaba confuso, no esperaba que nadie más que ellos tres estuvieran en la fiesta familiar. Quizás era en parte culpa suya. Quizás debería haber avisado a su familia. Entonces la reacción podría no haber sido particularmente feliz, pero al menos no habría sido tan dura. Pero era su fiesta, su cumpleaños. Sobre todo, cuando cumplía 15 años, que era una fecha importante. Y todavía parecía ser tomado por un niño irracional. Y él, por cierto, fue al instituto sin una sola B en su certificado de notas. Aprobó todos sus exámenes perfectamente. ¿Debería reprochársele sus notas? Jessica también era una estudiante de sobresaliente. Ojalá su madre la conociera mejor antes de condenarla por nada. Jessica. Jessica, espera, casi la alcanzó. Déjame tranquila, le respondió la chica. Escucha, ya caminaba a su lado, sé que mi madre fue mala contigo. Pero, ¿por qué estás enfadada conmigo? Jessica no respondió. O se sentía ofendida, o estaba meditando sus palabras. Pero aminoró el paso y no le exigió que la dejara en paz de inmediato. Jessica, lo siento. Mamá se enfadó. Estaba equivocada, sí. Aunque también pudo haber sido mi culpa. Quería darles una sorpresa, y probablemente debería habérselo dicho con antelación. Jessica resopló. Durante un rato caminaron el uno junto al otro en silencio. Entonces ella dijo: Vamos, ¿cuál es el problema? Si te trajera a casa así sin avisar, no sé qué pasaría. Ella no quería volver con él. Le dijo que era mejor que hablara él mismo con sus padres ahora. Y que la invitara en otro momento, cuando fueran conscientes y estuvieran de acuerdo. Así que Emilio la acompañó a casa y volvió a la suya. El resentimiento contra su madre ya había disminuido, y ella misma probablemente se había enfriado. Así que esperaba tener una conversación productiva sobre lo que había pasado. Sin embargo, el destino había decidido otra cosa. Para llegar rápidamente, decidió tomar un atajo por los terrenos de una fábrica abandonada. Estaba cercada, pero hacía tiempo que no estaba vigilada. Los niños trepaban a menudo por el edificio en ruinas solo por diversión. Saltando fácilmente por encima de la valla, se dirigió hacia la desaparecida verja, que estaba justo enfrente de su casa. Por supuesto, los adolescentes tenían terminantemente prohibido utilizar este camino. Y resultó que con razón. Emilio casi había alcanzado su objetivo cuando de repente sintió un dolor agudo en la nuca. El mundo se oscureció a su alrededor. Se despertó en una habitación oscura y húmeda. Le dolía mucho la cabeza, tenía las manos atadas a la espalda y la boca amordazada. No había nadie a su alrededor. No tenía ni idea de dónde estaba ni de cómo había llegado hasta aquí. Peor aún, no sabía quién era. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué edad tenía? ¿Quiénes eran sus padres?
¿Qué hacía antes de encontrarse en esta desagradable situación? Una cosa estaba clara: teníamos que salir de aquel lugar. Y lo más rápido posible. Sus ojos se acostumbraron poco a poco a la falta de luz. Al parecer se encontraba en una especie de sótano. Mirando a su alrededor notó un tenue rayo de luz procedente de arriba, que debía de haber entrado por algún tipo de grieta. Era muy probable que esa fuera la salida. Pero para alcanzarla, primero tenía que liberar sus manos. Este era un reto mayor. Arrastrándose por el frío suelo de cemento, intentó encontrar algo con lo que cortar la cuerda. Había algunos objetos extraños y pequeñas piedras, pero nada lo bastante afilado. Finalmente consiguió, agachándose, agarrar con el hombro una clavija que sobresalía de la pared. En ese momento, sin embargo, un nuevo relámpago de dolor le atravesó la cabeza. Era incapaz de levantar los brazos a una altura suficiente, y al intentarlo perdió de nuevo el conocimiento. Cuando volvió a despertarse, el sótano era notablemente más luminoso. Los rayos que ahora podía ver a través de una especie de techo de madera eran más brillantes. Debía de haber salido el sol. Ahora podía ver toda la bodega desde donde estaba sentado. Francamente, hubiera preferido no tener más esa oportunidad. Los objetos con los que chocaba en la oscuridad eran huesos. Y, por lo que podía ver, humanos. Quizá era ahora cuando tenía miedo de verdad. Intentando no mirar en esa dirección, levantó las manos a la altura de la clavija y empezó a cerrar cuidadosamente la cuerda. Antes de que cediera, se desmayó varias veces más. Estaba increíblemente hambriento y sediento. No llevaba reloj, pero por lo que parecía llevaba al menos un día y medio lidiando con la desdichada cuerda. Cuando por fin sintió las manos libres, lo primero que hizo fue quitarse la mordaza de la boca. No estaba muy claro qué hacer a continuación. Emilio no sabía quién le había secuestrado ni con qué fin le retenían aquí. ¿Hasta qué punto era seguro intentar salir? En todo el tiempo que llevaba en el sótano no había oído ningún sonido que se pareciera ni remotamente al de un ser humano. Lógicamente, los secuestradores tenían que estar cerca. ¿No podían dejarlo aquí para que muriera lentamente? ¿Qué sentido tenía eso? Por otra parte, no podía quedarse sentado en este sótano para siempre, sin esperar nada. Al final, como compromiso entre estas consideraciones, decidió que sería mejor esperar a que cayera otra noche. Y así lo hizo. El hambre hacía doler el estómago. El dolor de cabeza seguía sin parar. Tenía muy pocas fuerzas, pero las suficientes para levantarse de alguna manera, llegar hasta la escotilla, intentando no pisar los huesos, y empujarla para abrirla. Para sorpresa de Emilio, estaba abierta. Todo parecía una broma tonta. Tanteó con las manos en busca de algún tipo de apoyo en el exterior, se levantó con sus últimas fuerzas y salió a la superficie. Después de la casi total oscuridad del sótano, incluso la tenue luz de la luna le cegaba. Durante un rato se quedó tumbado en el suelo, descansando y dejando que sus ojos se adaptaran al nuevo tipo de luz. Luego se levantó y miró a su alrededor. Estaba de pie en un descampado, completamente desconocido. Que él supiera, no existía tal lugar en la ciudad ni en sus alrededores inmediatos. Sin embargo, tal vez simplemente lo había olvidado, al igual que muchas otras cosas. Aunque sus recuerdos de la zona donde vivía parecían seguir con él. Un campo desolado, y solo esta escotilla en medio de él. Al parecer, antes había estado ligeramente cubierta por hierba silvestre. A lo lejos se veían las luces de la ciudad y las siluetas borrosas de las casas. Mirando cautelosamente a su alrededor, se dirigió hacia ellas. Caminaba con dificultad, sus piernas tropezaban y su herida se hacía sentir. Cada paso le costaba más y más, y en algún momento Emilio volvió a perder el conocimiento. Esta vez el despertar fue un poco más agradable. Estaba tumbado en una cama muy blanda. Al menos, lo parecía después del suelo de cemento del sótano. Tenía la cabeza vendada y tubos de goteo en los brazos. Era de noche nuevamente.
Cerca de él oía el chirrido de un aparato médico. Cerró los ojos y durmió plácidamente hasta el amanecer. Cuando se despertó, una enfermera estaba con él, ajustándole algo en las venas. Dándose la vuelta, le saludó con unas palabras. «¿Estás despierto, entonces?» «Eso está muy bien. La policía quiere hablar contigo, por supuesto. Prometieron venir por la mañana. Deberían llegar pronto. ¿Cómo te llamas?» Sintiéndose como un completo idiota, solo pudo decir: «No me acuerdo». «Triste, pero no sorprendente», dijo. «Muy bien, descansa un poco por ahora». «Perdona», empezó Emilio con suavidad, «tengo mucha hambre. Ni siquiera sé cuándo fue la última vez». «Desayuno en media hora», le informó. «Te han dado una solución nutritiva por vía intravenosa, para que no mueras». Si todo lo que había sucedido hasta ese momento estaba grabado en el cerebro de Emilio, este recordaba muy poco de los acontecimientos posteriores. Hubo interrogatorios de la policía y su incapacidad para responder a las preguntas más sencillas. Hubo un largo tratamiento que finalmente le permitió recordar al menos su nombre y las caras de sus padres. Sin embargo, esto no pudo ayudar en modo alguno a encontrarlos. Resultó que le habían llevado a una ciudad completamente distinta. No recordaba el nombre de su ciudad natal, pero al parecer estaba a una noche en coche de donde le había llevado el destino. Los que habían hecho esto habían quedado impunes durante años. Eso, sin embargo, también salió a la luz más tarde. El sótano donde fue abandonado Emilio fue encontrado mucho antes de que se recuperara. Un vecino de la zona, que lo había descubierto de madrugada mientras paseaba a su perro, llamó tanto a los médicos como a la policía. El muchacho tuvo una suerte increíble. Normalmente, ni siquiera los animales irían al descampado. Pero un enorme terranova se soltó de la correa y corrió directamente hacia él desde una gran distancia. O fue una casualidad o se disparó la predisposición de la raza canina a buscar heridos. Toda la cadena de sucesos condujo a una investigación masiva, que desembocó en la captura de una banda de peligrosos delincuentes. Sigue siendo un misterio por qué exactamente secuestraban a niños de distintas ciudades y los llevaban a este lugar, abandonándolos, como a Emilio, a una muerte segura. Los 5 fueron condenados a la pena capital. Tras el alta hospitalaria fue enviado a un orfanato donde pasó los 3 años siguientes de su vida. Prefería no hablar de ese periodo. O los recuerdos eran demasiado dolorosos o no había mucho de qué hablar. Después de salir de esta institución, pudo ir a la universidad, graduarse y encontrar un buen trabajo. En general, como usualmente hacen todos. No podía recordar el nombre de sus padres ni siquiera el de su ciudad natal. Y sí, en general le costaba recordar cosas así. Intentó consolarse pensando que podría haber sido peor. Pero eso no ayudaba mucho. El resto de los recuerdos volvían poco a poco. Fue capaz de reproducir la relación con sus padres, el paisaje de su ciudad natal, las caras de sus compañeros de clase. E incluso los sucesos que habían ocurrido aquel desafortunado día en que había perdido su hogar. Y, por una absurda coincidencia, el nombre de la chica con la que había estado saliendo era el único que podía recordar. Por supuesto, intentó encontrar a sus padres. Pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Condujo por distintas ciudades, la mayoría pequeñas que estaban más o menos a la distancia adecuada de aquella en la que vivía. Miró caras, calles y casas. Y, por supuesto, no encontró nada. Bueno, realmente no fue nada. Encontró una esposa en uno de esos viajes. Simplemente la conoció en la calle. Ella se fijó en el cuidado con el que miraba las casas ordinarias. Esto le pareció extraño, y se acercó para ofrecer su ayuda. A cada respuesta evasiva de él, ella hacía más y más preguntas, intentando averiguar las razones de su comportamiento. Al final se hartó tanto que le contó toda su historia a la insistente chica, con la esperanza de que una historia tan disparatada la ahuyentara. Pero no fue así. Laura estaba terriblemente intrigada. Al parecer,
Antes de conocer a Emilio, su vida había sido terriblemente aburrida, y buscaba alguna forma de hacerla más interesante. Emilio no deseaba, a expensas de su drama personal, llevar la aventura a la vida de una extraña intrusa. Pero puedo ayudarle en su búsqueda. Me pregunto cómo. ¿Qué eres? ¿Una experta en recuperación de memoria? No. Soy artista. ¿Y cómo se supone exactamente que me va a ayudar este hecho? Dijiste que recordabas las imágenes en detalle. Padres, ciudades. ¿Sabes cómo hace un boceto la policía? Puedes describírmelo todo y yo lo dibujaré paso a paso. Y entonces tendremos una imagen que podremos mostrar a otras personas. Eso facilitaría mucho la búsqueda. La idea le atrajo. Pasaron casi una semana haciendo dibujos. El proceso resultó fascinante, aunque no fácil. Finalmente, consiguieron que la imagen en la cabeza de Emilio coincidiera con lo que Laura dibujaba en un papel. Así terminaron sus vacaciones y se separaron. Los dibujos que había dejado en su poder no dieron ningún resultado, aunque intentó utilizarlos en su trabajo de investigación. Las personas a las que se los mostraba a veces incluso recordaban lugares similares a los representados. Sin embargo, cuando llegaba allí, Emilio descubría que no era ni de lejos lo que buscaba. También empezaba a darse cuenta de que intentar localizar las calles antiguas quizá no fuera un procedimiento que mereciera la pena. Al fin y al cabo, había todo tipo de construcciones nuevas, las antiguas estaban siendo demolidas y las ciudades cambiaban de aspecto. Es posible que los patios por los que tan descuidadamente corría de niño ya no existan. O quizás sí existan, pero parecen irreconocibles. Y los padres podrían haberse mudado tras la desaparición de su hijo. No quería ni pensar en las peores opciones. No, era mejor que nunca los encontrara, pero estarían vivos y bien, y todo iría bien. Si había algo que Emilio recordaba tan bien como sus caras, eran sus emociones. Por supuesto, había habido pequeñas peleas y conflictos. Sin embargo, sabía que su madre y su padre eran buenas personas y que los quería. Pasó un año desde su primer encuentro con Laura cuando volvió a verla. Esta vez en su propia ciudad. Estaba sentada sola en una mesa de calle de un café, dibujando en un cuaderno. No sabía si quería acercarse a ella. Pero cuando se paró a pensar en el lado opuesto de la calle, ella se fijó en él y le saludó con la mano. Ahora no había elección, y en pocos minutos estaba sentado a su lado. De su búsqueda desesperada, la conversación pasó rápida e imperceptiblemente a algunos temas de distracción. Hablaron durante horas, de todo y de nada al mismo tiempo. Luego volvieron a separarse sin ni siquiera intercambiar números de teléfono. Pero a partir de ese momento, por alguna razón, no pudo quitársela de la cabeza. Seguía recordando constantemente el gesto con el que alisaba su pelo, el aroma afrutado de su perfume, el sonido de su voz. La búsqueda del pasado, que probablemente no conduciría a ningún resultado, quedó silenciosamente relegada a un segundo plano. Encontrar a Laura parecía una tarea incomparablemente más fácil que la que le había costado durante años. Al menos sabía por dónde empezar a buscarla. Allí fue en sus próximas vacaciones. Volvió a vagar por las calles, mirando caras. Un día, otro, un tercero. Nada, se tranquilizó, y volvió a dormirse en la habitación del hotel. No pasa nada, mañana tendré más suerte. Y si no, aún quedaba tiempo más que suficiente. Pero no tuvo suerte al día siguiente, ni al siguiente. Sus vacaciones llegaban a su fin, y ahora Emilio experimentaba algo remotamente parecido al pánico. ¿Y si no la encontraba ahora, qué? Por supuesto, podrías intentar repetir el viaje el año que viene. Pero, ¿qué garantía hay de que, por ejemplo, no se case mientras tanto? ¿Y qué posibilidades hay de conocer a alguien paseando por una ciudad desconocida? Y por tercera vez. ¿Y realmente perderá su posesión más preciada durante toda su vida, dándose cuenta de su valor solo cuando ya no sea posible recuperarla? Podría ser.
Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un brusco encuentro con otro transeúnte, en el que no había reparado en su actitud pensativa. O, mejor dicho, en quien no había reparado. Al levantar la vista, se sorprendió y asombró al comprobar que la segunda participante en el incidente era Laura. Al verle la cara, se rió alegremente. Bueno, tú y yo no podemos alejarnos el uno del otro. ¿Qué? Tu búsqueda te trajo de vuelta aquí después de todo. Volvimos, admitió. Excepto que es un tipo diferente de búsqueda. He venido a ti, Laura. Sé mi esposa. La última frase le salió como si fuera contra su voluntad. Quería empezar bien, invitarle a un café o algo así. Pero por alguna razón empezó con una propuesta. ¿Quién hace eso? Laura no se avergonzó en absoluto de esta situación y aceptó encantada. Pronto tuvieron una hija preciosa. Puede que Emilio fuera un padre demasiado estricto. Pero al recordar lo que le había ocurrido, temía mucho por la seguridad de su hija. Sobre todo, porque los tiempos eran muy turbulentos. Queda por ver en qué habría acabado todo esto de no haber sido por la influencia de Laura, que suavizó las asperezas con maestría. Y a tiempo le recordó a Emilio que su historia probablemente habría sido muy distinta si su madre no hubiera expresado ni una sola vez su preocupación por su hijo de la misma manera que él había intentado hacerlo. Por supuesto, ella tenía razón. Él lo reconocía, pero aún así a veces no podía reaccionar con calma ante alguna de las imprudentes, desde su punto de vista, acciones de su hija. Además, cuanto más crecía, más evidente era su parecido con la abuela que nunca había conocido. Esto no hacía sino aumentar la excitación de Emilio y su miedo a perderla. Pero entonces, la niña creció y no le ocurrió nada terrible. Se casó y más tarde tuvo un hijo, al que puso el nombre de su padre. Emilio se sintió muy conmovido por este hecho. Pensaba que en el fondo su hija le odiaba por su educación, a veces dura. Pero no. Parece que, a medida que crecía, ella misma empezó a comprender las razones del comportamiento de su padre. Y entonces el techo se derrumbó en la tienda justo cuando estaba allí con su marido. Y no quisieron entregarle su nieto. Dijeron que era algo temporal y que podría recuperarlo pronto, pero ni siquiera le dejaron ver al niño ni le dijeron a dónde se lo habían llevado. ¿Quién sabe si habría podido resistir este nuevo golpe si justo en ese momento no hubiera recibido un mensaje de su madre, perdida hacía mucho tiempo, a la que ya no esperaba volver a ver jamás? La esposa de Emilio regresó justo cuando él estaba terminando su historia. Resultó ser una mujer bastante agradable, y Berta Reyes también le caía bien. Trajo una tarta, dijo, para celebrar la reunión familiar. Bromeaba y se reía mucho, pero estaba claro que se trataba de un mecanismo de defensa. Se sentía muy mal, al fin y al cabo, acababa de perder a su hija. Pero esta artificiosa jovialidad le impedía volverse loca de dolor. Berta Reyes la comprendía bien. Tras la desaparición de Emilio, ella misma se había comportado de un modo similar, por lo que mucha gente la condenó. El resto de la velada transcurrió en un ambiente acogedor y familiar. Laura preparó la cena. Convenció a su suegra de que no cruzara la ciudad para pasar la noche, sino que se quedara a dormir con ellos. Berta Reyes se sintió incómoda, pero cedió a sus ruegos. Y resultó que no fue en vano. Por la mañana llamó la directora del orfanato y dijo que por fin se había resuelto la situación y que los familiares de Emilio podían llevárselo. Tendrán que venir con documentos que demuestren los lazos familiares. Pero será mejor que vengas por la tarde, aclaró. Mejor aún, espere a la notificación oficial. A las 2 de la tarde, Emilio recibió una llamada de la policía. Le comunicaron oficialmente en qué albergue estaba su nieto y que podía recogerlo si lo deseaba. Era posible ir a buscar al niño. Los tres hicieron las maletas con bastante rapidez y se dirigieron al hogar infantil. Una vez cumplidas todas las formalidades y firmados los documentos, la directora llevó a Emilio ante ellos. Seguía sin querer hablar.
Reaccionó a la llegada de sus abuelos sin entusiasmo, como si no los reconociera. Pero no opuso resistencia. Los acompañó sin objeciones, fue a casa y almorzó. Siguió sentado en la silla, sin cambiar de postura y con la mirada perdida en su plato. Ha pasado un año. Emilio sigue trabajando con el psicólogo que le buscaron inmediatamente después de su regreso del hogar infantil. Por supuesto, aún no se ha recuperado del todo de lo ocurrido, pero su estado ha mejorado mucho. Empezó a hablar, primero con sus abuelos y luego con Berta Reyes. Y luego, poco a poco, con todo el mundo, los dependientes de las tiendas, los vecinos. Esto le permitió volver de la educación en casa a una escuela normal. Pudo ponerse al día con el plan de estudios con bastante rapidez. Mientras que los 2 primeros meses tras la muerte de sus padres era incapaz de estudiar, ahora llegaba al otro extremo. Era muy difícil separarle de sus libros y cuadernos. El psicólogo dijo que no tenía que hacerlo. También es una forma de protegerle. Está claro que el niño necesita salir y jugar con amigos, pero aún no puede hacerlo. Había que dejarle hacer lo que pudiese. Ya se le pasará. Solo hay que darle tiempo. Berta Reyes se mudó a un piso en el mismo edificio que Emilio y Laura para estar más cerca de su hijo. Comenzaron a menudo a visitarse. La jubilada tampoco abandonó su trabajo voluntario en el hogar infantil. Como antes, iba todas las semanas y ayudaba a los niños a aprender matemáticas. Y, por si todas las coincidencias que ya habían sucedido no fueran suficientes, hubo otra bastante sorprendente. Un día, cuando Berta Reyes llegó al orfanato, descubrió que Mercedes había desaparecido. La encargada le explicó alegremente que había sido adoptada por una pareja sin hijos. Una bonita familia, se nota que quieren a los niños. Pero no tenían ninguno propio. Así que decidieron acoger a un huérfano. Así que se encariñaron con nuestra Mercedes. Ella estaba feliz, por supuesto, pero un poco triste por no poder despedirse de ti. Esa misma noche, de camino a casa, la jubilada se encontró con la propia Mercedes. Resultó que había sido adoptada por la gente de la casa vecina. Por supuesto, se alegraron de conocer tanto a Berta Reyes como a sus hijos. Laura ya era percibida por ella como su hija. Se hicieron amigos de la familia. Incluso Mercedes y Emilio, a pesar de la diferencia de varios años, que a esa edad parece bastante crítica, también fueron capaces de encontrar puntos en común. Y con el tiempo, la niña consiguió sacarle del caparazón en el que se escondía del mundo que le rodeaba. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.